So now we are in chapter 3. Estamos en capítulo 3 of 1 Samuel, de 1 Samuel. 1 Samuel chapter 3. We're starting a new chapter. Estamos comenzando un nuevo capítulo, perdón. We're starting a new chapter, un nuevo capítulo. 1 Samuel chapter 3, 1 Samuel capítulo 3. And we're just going to look at verses 1 through 10 today. Solo vamos a ver los versículos 1 al 10. Just 1 through 10, 1 al 10. It's not going to be a long message. No va a ser un mensaje muy largo because we're also going to be doing the Lord's Supper. También vamos a estar haciendo la cena del Señor. So we're going to go ahead and look at 1 Samuel chapter 3, 1 Samuel capítulo 3, 1 al 10. We're going to read, vamos a leer, but I just have let me introduce it. Quiero introducirlo un poco aquí. So let's pray. Oremos, and then we're going to get right in. Lo vamos a meter hoy día. Father, thank you. Gracias, Padre. Father, give us ear to hear. Denos oído para oír, Señor. Lord, open our hearts, abra nuestro corazón. I pray, oro, Señor, I pray that our communication with you is still open, que nuestra comunicación contigo esté abierta, Señor. I pray, Lord, Father, if it's been a long time, si ha sido un tiempo largo, Lord, that maybe the communication has not been too good, no, la comunicación no ha sido muy buena. I pray today will change. Oro que hoy cambie eso. You're always seeking to talk to us. Tú siempre nos andas buscando para hablar con nosotros. So Lord, I pray that we are very sensitive in your calling, que seamos muy sensitivos, Señor, cuando tú nos llamas. That we have sensitive ears for you, que tengamos oídos bien sensitivos para ti, Padre. Thank you. Gracias, Padre. In Jesus' name, en nombre de Cristo Jesús. Amen. You probably remember the commercials. I don't know if I'm showing my age. Mark probably does remember. He's not here. Mark tal vez se recuerda. But you probably remember the commercials where the Verizon guy with the glasses walks around checking the strength of the signal on his cell phone. No sé si ustedes probablemente se recuerdan los comerciales donde el hombre de Verizon con las gafas camina comprobando la intensidad de la señal de su teléfono. Remember him? Can you hear me? Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar? And he would go here, él iba aquí. Can you hear me now? ¿Me pueden escuchar? Can you hear me now? I don't know if you guys remember, ¿se acuerdan? He keeps asking that question. Can you hear me now? Good. Can you hear me now? Good. Can you hear me now? Él sigue preguntando ¿me pueden oír ahora? Bien, ¿me pueden oír? ¿Me pueden oír? Y he goes to different sections, diferentes secciones. Chris, that way. No. Looks like Chris a little bit. ¿eh? Como Chris. I should have just used you, Chris. Come here. No, obviously, the point of the commercial is to emphasize how good Verizon's signal strength is when it comes to cell phones. Oh, he likes Verizon. Le gusta Verizon. Obviamente, el objetivo del commercial es enfatizar lo bueno que es la intensidad de la señal de Verizon. Cuando se trata de teléfonos celulares. A mí me gusta Verizon también. I don't change. I love it. I love Verizon. So sorry, guys. But here's a question for you. Pero aquí hay una pregunta para usted, para ti. How good is your signal strength when it comes to hearing from God? Pregunta. ¿Qué tan buena es la fuerza de tu señal cuando se trata de escuchar a Dios? It's this voice. Es una voz. Do you have an open line of communication with God? ¿Tienes usted una línea abierta de comunicación con Dios? Or are there dead spots? O hay lugares muertos.
¿Me están entendiendo? You understand me? Because sometimes, yeah, I can hear him, lo puedo escuchar, but there are other areas, hay otras áreas en nuestra vida, other areas that I can't, no lo puedo escuchar. Are there dead spots? ¿Hay lugares muertos tal vez en otras áreas? This is an individual evaluation. Esta es una evaluación individual. Right now, ahora, don't think, no vaya a pensar, No piense en la otra persona. Don't point fingers. Look at yourself. Mírese usted. Evaluate yourself. Evalúese usted. If you were to rate your communication with God, how many bars, everybody knows what I'm talking about, how many bars would you give it? Si tuvieras que calificar tu comunicación con Dios, ¿cuántas barras les darías? You know those bars in your cell phone, esas barras en tu teléfono? Yeah, we love 5 bars. Nos encantan las 5 barras. Oh yes, I have good communication. Tengo buena comunicación. Over here in this area, en esta área aquí, you probably have 1 or 2, okay? 1 o 2, because there's so many words, right? But in your communication with God, en su comunicación con Dios, how many bars would you give it? ¿Cuántas barras le darías? 1, 2, 2. How about 3? 3, 4, 4. I mean, that's strong. Eso es fuerte. That's strong. Or none. O 0. Only you know, solo usted sabe. If God was trying to get through to you, si Dios estuviera tratando de comunicarse contigo, would he be able to say, can you hear me now? Can you hear me now? Si Dios estuviera tratando de comunicarse contigo, ¿sería capaz de decirte, ¿puedes escucharme ahora? Can you hear me now? ¿Me puedes escuchar? This passage, este pasaje in 1 Samuel marks the transition from a time when Israel was not hearing from God. Este pasaje en 1 Samuel marca la transición de un tiempo en el que Israel no escuchaba a Dios, to a time when God's word came freely to all of Israel. A un tiempo en el que la palabra de Dios, y lo vamos a ver, va a llegar libremente a todo Israel. You're going to see, lo va a ver. And that difference, esa diferencia, that difference came through God's call of Samuel as a prophet. Y esa diferencia de que no escuchaban a Dios, que libremente van a escuchar a Dios, viene a través del llamado de Samuel como profeta. So let's look at this passage. Vamos a ver este pasaje together hoy, juntos, and see what we can learn. ¿Qué podemos aprender? What can we learn about hearing from God? ¿Qué podemos aprender acerca de escuchar a Dios? Especially as we look at Samuel and Eli's place in this story. Especialmente cuando vemos el lugar de Samuel y Elí en la historia. Now this is going to be part 1. Este va a ser parte 1. Chapter 3 we have to make it in 2 parts. Capítulo 3 lo vamos a hacer en 2 partes. So next Sunday, próximo domingo, we're going to look at part 2. Vamos a ver parte 2, which we're going to look at the rest of the verses. Vamos a ver, we're going to see 11 through 21. Vamos a ver el versículo 11 al 21. So today we're going to start with verse 1. Vamos a comenzar con versículo 1. We're going to start with verse 1. God's silence. El silencio de Dios. God's silence. El silencio de Dios. You see, the story begins not with God speaking, but with God's
silence. La historia comienza no con Dios hablando, sino con el silencio de Dios. Okay, yeah. Let's read today. Vamos a leer. Let's start with verse 1. Comenzamos con versículo 1. Now the boy Samuel ministered to the Lord. Guys, please don't pay attention to that. I messed up on the chapter. It's supposed to be 1 Samuel chapter 1, verse 1 through 3. Chapter 3, verses 1. Don't pay attention. I forgot to change that part. Se me olvidó cambiar. Is this old or is this good? So yes, so please don't pay attention. It's 1 Samuel chapter 3, verses 1 through 3. Tiene que ser 1 Samuel capítulo 3, 1 al 3. So sorry about that. Perdóname por eso. Now, verse 1, versículo 1. Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli. And the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Man, you guys are awesome. Gracias. Samuel ministered before the Lord under Eli's supervision. Samuel ministró ante el Señor bajo la supervisión de Elí. According to the historian Josephus, Samuel may have been about 12 years old here. But we don't know for sure. But we do know that he was still a boy. Samuel ministró ante el Señor bajo la supervisión de Elí. Según el historiador Josefo, Samuel pudo haber tenido unos 12 años aquí, pero no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que él todavía era un niño. We are told that the word of the Lord was rare at this time. Se nos dice que la palabra del Señor era rara en ese tiempo. And that there were not many visions. No había muchas visiones. This was a time in Israel's history when Israel was out of communication with God. Este fue un momento en la historia de Israel cuando Israel estaba fuera de comunicación con Dios. Yeah, there was an occasional prophet, such as the man of God who came to talk to Eli in the last chapter, but there was no prophetic word from God to Israel. Hubo algún profeta, y lo vimos en el capítulo anterior, que ocasional llegaba, como el hombre de Dios que vino a Elí en el último capítulo, pero no hubo ninguna palabra profética de Dios para Israel. Okay? And let me tell you this, déjeme decirle algo. This was not a good thing. Y esto no era algo bueno. Go with me, please. Vaya conmigo, por favor. Go to Proverbs 29:18. Vaya a Proverbios 29:18. Go to Proverbs 29:18. Vaya a Proverbios 29:18, por favor. I want to show you. Le quiero enseñarle algo. Proverbios, por favor. Go to Proverbs 29:18, 18. Where there is no revelation, the people cast off restraint. But happy is he who keeps the law. 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es dichoso. In other words, en otras palabras, when we do not hear from God, hear this, when we don't hear from God, society tends to go from bad to worse. En otras palabras, cuando no escuchamos a Dios, la sociedad tiende
a ir de mal en peor. I say we need God's word. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Why? ¿Por qué? Guidance, guía. We need it to guide us. We need it to direct us. We need it to keep us on the straight path. Necesitamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Para guiarnos, dirigirnos, mantenernos en el camino recto. When there is no word from God, cuando no hay palabra de Dios, when there is no word from God, that is really a judgment from God. Cuando no hay palabra de Dios, es realmente un juicio de Dios. As when God gave the following judgment through the prophet Amos. Así como cuando Dios le dio el siguiente juicio a través del profeta Amos. Let's go there. Vamos a ir, por favor. Go to Amos 8:11. Vamos a Amos 8:11, por favor. I just want you guys to see that. Yo quiero que ustedes vean eso, por favor. Amos, please. It's right after the book of Joel. Después del libro de Joel. Joel. Amos, please. Amos 8:11. 8:11, por favor. 8:11. 8:11. It says, dice lo siguiente. Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land. Not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. He aquí que vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan. No estoy hablando de este tipo de hambre. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. There's no greater judgment of God upon a people than God's silence. The withholding of his word. No hay mayor juicio de Dios sobre un pueblo que el silencio de Dios, la retención de su palabra. So this was hard times. Estos eran tiempos difíciles. And the word of the Lord was rare in those days. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Now back to Samuel. Regresemos volviendo a Samuel. The word of the Lord was rare in those days. La palabra del Señor era rara en aquellos días. But God was about to change all that. Pero Dios estaba a punto de cambiar todo eso. Samuel was the first named prophet in Scripture since Moses. Samuel fue el primer profeta nombrando en las Escrituras desde Moisés. And with the calling of Samuel, God instituted the prophetic office to operate alongside the kingship of Israel. Samuel fue el primer profeta nombrado en la Escritura desde Moisés. Y con el llamado de Samuel, Dios instituyó el oficio profético para operar junto con la realeza en Israel. So let's look at verse 2 and 3. Menos versículos 2 y 3. Verse 2 and 3, versículos 2 y 3 gives us the setting for Samuel's call. Entonces, versículos 2 y 3 nos dan el escenario para el llamado de Samuel. ¿Ok? Let's read it. Vamos a leerlo.
And it came to pass at that time, while Eli was lying down in his place, and when his eyes began to grow so dim that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was, and while Samuel was lying down. Y aconteció en un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo de que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Okay? Just look at these words, miren estas palabras. I want you to really look at these words because there's a lot, we can see there's a lot of details, really rich details of symbolism. Quiero que ustedes vean estas palabras porque hay muchos detalles aquí que son ricos en simbolismo. For instance, por ejemplo, it says here, dice aquí, Eli's eyes are weak. Los ojos de Elí son débiles. What does that remind us? ¿Qué nos recuerda? It reminds us of his weak spiritual vision. Nos recuerda de su débil visión espiritual. What do I mean? ¿Qué quiero decir con eso? We already seen Eli. Remember Eli? ¿Se acuerdan de Eli? Eli was not very discerning when it came to spiritual things. Eli, ya vimos que Eli no era muy perspicaz cuando se trataba de cosas espirituales. Remember, ¿se acuerdan? He thought Hannah was drunk. ¿Se acuerdan cuando él pensó que Ana estaba borracha? When she was really praying in the temple, donde realmente ella estaba orando en el templo. Remember this? ¿Se acuerdan de esto? He did nothing when his sons made a mockery of the priesthood. ¿Se acuerda que Elí tampoco no hizo nada cuando sus hijos se burlaron del sacerdocio? His fading eyesight, su vista que se desvanece. His fading vision, su visión que se desvanece it's highly symbolic. Es altamente simbólica. Especially of this time, en este tiempo, in this time in Israel, when the word of the Lord was rare and there were not many visions. Es altamente simbólica de este tiempo en Israel cuando la palabra del Señor era rara y no había muchas visiones. Another thing, otra cosa. Look at verse 3, mire versículo 3. And before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord where the ark was, and while Samuel was lying down. Dice aquí, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. We're also told that the lamp of God had not yet gone out. Se nos dice también que la lámpara de Dios aún no se había apagado. The priests were required to keep the lamps burning in the temple every night from evening until morning. Los sacerdotes estaban obligados a mantener las lámparas encendidas en el templo todas las noches, desde el atardecer hasta la mañana. Go with me, vaya conmigo. Go to Exodus 27:21. Vaya conmigo a Éxodo 27:21. Exodus 27:21. Éxodo 27:21. The care of the lampstand. El aceite para el alumbrado. I'm going to read from 20 to 21. Voy a leer del 20 a 21. And you shall command the children of Israel that they bring you pure oil of pressed olives for the light, to cause the lamp to burn continually. In the tabernacle of meeting, outside the veil which is before the testimony, Aaron and his sons shall tend it from evening until morning before the Lord.
It should be a statute forever to their generations on behalf of the children of Israel. Dice aquí, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente la llama. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan adelante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatua perpetua de los hijos de Israel por sus generaciones. So this is something that they had to do. Es algo que ellos tenían que hacer. So, entonces, así que this detail places the timing of Samuel's call late at night. Entonces, please, just hang in there with me. Así que este detalle sitúa el momento del llamado de Samuel a las horas de la noche. It was at nighttime, era de noche. Perhaps before dawn. Tal vez poco antes del amanecer. But it also gives us a ray of hope. Pero también nos da un rayo de esperanza. Yes, the word of God was rare, but God had not given up on his people. Sí es verdad, la palabra de Dios era rara, pero Dios no se había dado por vencido con su pueblo. The lamp of God has not yet gone out. La lámpara de Dios aún no se había apagado. It was still on. It was still on. Todavía estaba prendida. Eli was lying down in his usual place. And Samuel was lying down in the temple. Elí estaba acostado en su lugar habitual. Y Samuel estaba acostado en el templo. He was close to the room where the ark was. Él estaba cerca de la habitación donde estaba el arca. And this is the first time the ark of God is mentioned in 1 Samuel. Es la primera vez que se menciona el arca de Dios en 1 Samuel. But it will become very important in the chapters to come. Y sería muy importante en los capítulos venideros. And here's point number 2. This is going to be, we have 2 points. No tenemos 2 puntos. This is the last point, el último punto. Samuel's call. El llamado de Samuel. The nation of Israel was in a time of spiritual darkness. La nación de Israel estaba en un tiempo de tinieblas espirituales. The priesthood was corrupt. El sacerdocio estaba corrompido. Everyone did was what was right in their own eyes. Toda la nación estaba haciendo lo que a ellos le parecía. There was no word from God. And it was in the context that it was in this context that God called Samuel. Y no había ninguna palabra de Dios. Todo hombre estaba haciendo lo que ellos querían. Todo estaba corrompido. Y fue en este contexto que Dios llamó a Samuel. Miremos, let's look at it. Verse 4 and 5, versículos 4 y 5. And the Lord called Samuel. And he answered, "Here I am." So he ran to Eli and said, "Here I am, for you called me." And he said, "I did not call. Lie down again." And he went and lay down. Jehová llamó a Samuel y él respondió, "Heme aquí estoy." Y corriendo luego Elí dijo, "Heme aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?" Y Elí le dijo, yo no he llamado. Vuélvete a acostarte, acuéstate. Y él se volvió a acostar. Pastor, what
what's so good about this? ¿Y esto, por qué está? What can you get out of these two verses? ¿Qué puedes sacar de estos dos versículos? Oh, a lot, mucho. And the Lord called Samuel, y el Señor llamó a Samuel. What was Samuel's response? Mire cómo respondió Samuel. This is a great scene. Esta es una buena escena. Samuel is alert. Samuel está alerto. Samuel is responsive. Samuel es receptivo. Samuel is obedient. Samuel es obediente. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? God's calling us all the time. Dios nos está llamando todo el tiempo. Todo el tiempo. Through His words, por medio de su palabra. I mean, He sends us our daily verse, nos manda nuestro versículo diario. He talks through people, habla por medio de la gente. He speaks, Él nos habla, He's talking. The first time, esta es primera vez, this is the first time that Samuel ever heard God's voice. He's never heard His voice. Samuel nunca ha escuchado la voz de Dios. So he thinks it's Eli. Él piensa que es Eli. Yeah, he runs he goes to Eli, va donde Eli. Yeah, did you call me? ¿Usted me llamó? Here I am, dijo. This is the first thing he says. Here I am. You call me? Now, in my house, my wife's laughing. I know why you're laughing. En mi casa, they can come in, pueden entrar. Whoever wants to come in, se pueden llevar todo. They can take everything. And we're all still, todos estamos durmiendo. We're all still sleeping. I mean, the alarm can go off and we'll probably think it's el alarma está ahí. Anybody like that? No hay muchos aquí así? Yeah. I mean, some are heavy. Algunos pueden dormir. Man, as you get older, Mark, entre más mayor, I think you can't sleep as much, right? Ya no se puede dormir mucho. Are you having that problem? Yeah, Mark? No. Do you know we slept with the door open today? Unlocked. Hoy dormimos con la puerta sin llave. I have alarm everywhere. Tengo alarma. What's the point? ¿Cuál es el punto? The door is all open. La puerta está abierta. No alarm ni alarm. I'm like, I wake up this morning, me levanté esta mañana. I'm like, oh my goodness, the door is unlocked. La puerta está sin llave. Yeah, oh, okay. She did. See, nobody knows. I think we had a friend of Leah that slept in our house. Creo que alguien durmió en la casa de nosotros, una amiga de Leah. She left, se fue, pero ni sentí, I didn't even feel it. So, but Samuel, he hears that voice, escuche eso, he's alert, está alerto, he's responsive, es receptivo, and he's obedient, y es obediente. Here I am. Eli, did you call me? Eli, ¿me llamaste? No, it wasn't me, no era yo. Go back to bed, vaya a dormirse. So he goes back to bed, él regresa a la cama. Verse 6, versículo 6. Let's go to verse 5, versículo 5, verse 6. Then the Lord called yet again Samuel. So Samuel rose and went up to Eli and said, Here I am, for you call me? He answered, No. I didn't call you, my son. Lie down again. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a él y dijo, heme aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Now the beauty of this passage is that we know who is calling Samuel from the start. But Eli just doesn't get it. Eli doesn't get it. Ahora, la belleza de este pasaje es que nosotros sabemos quién está llamando a Samuel desde el principio, pero Elí simplemente no entiende. He doesn't get it. No lo está entendiendo. And this is another example of Eli's spiritual sluggishness, laziness. Y este es otro ejemplo de la lentitud espiritual de Elí. And we saw it with Hannah, lo vimos con Hannah.
We saw it with his sons, lo vimos con sus hijos. And now we're seeing it with Samuel, lo estamos viendo con Samuel. This explains Eli. But you might be wondering why Samuel didn't know it was God, right? Esto explica a Elí, pero tal vez te preguntas por qué Samuel no sabía que era Dios. And we find it out in 1 Samuel 3:7. Nos damos cuenta en 1 Samuel 3:7. Now Samuel did not know the Lord. He's never heard his voice. He didn't know who it was. He did not know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. That's why he kept going to Eli. Versículo 7. Y Samuel no había conocido a un Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces él no sabía quién era. Entonces solo era él y Eli en la casa. It was only him and Eli in the room. So he figured, who else could it be? ¿Quién más puede ser? It has to be Eli. Tiene que ser Eli. So he ran. Él corrió donde de él. And that's where he went to him. God had never spoken to Samuel in this way before. Dios nunca le había hablado a Samuel en esta manera. And Samuel, as young as he was, did not realize that this was God calling him. Y tampoco Samuel, tan joven que era, no se dio cuenta de que era Dios quien lo llamaba. But after God's word revealed to him, Samuel would learn to recognize God's voice. Después de que la palabra de Dios le fue revelada, Samuel aprendería a reconocer la voz de Dios. But for now, pero por ahora, he just assumed it must be Eli. Solo asumió de que debía de ser Eli. So Eli just kept sending him back to bed. Vaya a dormirse. That's the Spanish version. Niño, acuéstese. Just go to bed. Verse 8 and 9, 8 y 9. And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, "Here I am, for you did call me." Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Therefore Eli said to Samuel, "Go lie down, and it shall be, if he calls you, you must say this, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So Samuel went and lay down in his place. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí estoy. ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová, no, esto ya son 3 veces que era Jehová que estaba llamando al joven. Y Elí le dijo a Samuel, ¿sabes qué? Ve y acostate. Y si te llama otra vez, dile esto. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel y se acostó en su lugar. Eli figured out what was going on. Finalmente Eli se dio cuenta de lo que estaba pasando. Remember, Eli wasn't a bad guy. Eli no era una mala persona. Eli blessed Hannah, remember? He blessed Hannah in the temple. Él bendició a Hannah. He honored God. Él honraba a Dios. God honored that blessing. Y Dios honró esa bendición. He rebuked his sons. Él reprendió a sus hijos of their sin, de sus pecados. But it was too late. Ya era muy tarde. It seems that Eli just seems a little sluggish. Es que aquí se parece que Eli era un poco lento. Él se tardó mucho. Él era muy, how you say sluggish, lazy. Perezoso. Mm-hmm. He's slow to act and slow to pick up on things. Él era lento para actuar y lento para captar las cosas. Although he also sinned by honoring his sons above God. Pero también sí pecó también por honrar a sus hijos por encima de Dios. But once he figured out that it was the Lord who was calling Samuel, he gives Samuel some good advice.
He tells them to lie down before again and to respond. Speak, Lord, for your servant is listening. Pero una vez se da cuenta Elí que sí es el Señor, no, este sí es el Señor que lo está llamando. Él le dio a Samuel un buen consejo y le dijo, acuéstate. Y si te llamo otra vez, dile, habla, Señor, porque tu siervo está aquí. So Samuel goes back to bed the third time. He lies down and waits. Y entonces Samuel vuelve a la cama por tercera vez, se acuesta y espera. Let's look at verse 10. Miremos el versículo 10, por favor. Y vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces. Samuel. Samuel. And this has a lot of meanings. When he calls it twice, we're going to talk about that next Sunday. It has a lot of meanings when he calls him twice. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. And in verse 10, now the Lord came and stood and called at other times and said, Samuel, Samuel. He called them twice now. There's a lot of meaning with that. We're going to talk about it next Sunday. Samuel, Samuel. And Samuel answered, speak, for your servant hears. In conclusion, man, Pastor, you're going to leave it right there? ¿Usted lo va a dejar ahí? To be continued, para que sea continuado. So, entonces, what are some of the things we can take away from this passage? Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que podemos aprender de este pasaje? Let me share several with you. Permítame compartir algunos con ustedes. Church, iglesia, God desires to speak to us. Dios desea. He desires to speak with us. Él no es que quiera, Él desea hablar con nosotros. You see, God did not just create the world and walk away. Dios no solo creó el mundo y se fue. God desires to speak to us and to have a relationship with us. Dios desea hablarnos. Él quiere tener una relación con nosotros. God has always taken the initiative in speaking to man. Dios siempre ha tomado la iniciativa de hablar con el hombre. We just need to learn to listen. Nosotros solo tenemos que aprender a escuchar. A escuchar. You see, we don't always hear very well. No siempre oímos muy bien. Sometimes we're like Samuel. A veces somos como Samuel. We don't hear very well because we need instruction. A veces somos como Samuel porque a veces necesitamos instrucción. You see, Samuel did not recognize God's voice until Eli explained it to him. Samuel no pudo entender y reconocer la voz de Dios hasta que alguien se lo explicó. Sometimes we can be like Samuel. A veces podemos ser como Samuel. But sometimes we can be like Eli. Pero a veces nosotros podemos hacer como Elí. We do not hear from God because we are spiritually sluggish.
Y a veces podemos ser como Elí porque a veces nosotros no oímos bien porque nosotros somos perezosos. We're just sluggish. Somos perezosos. Remember, it took Eli 3 times to figure out what was going on. Le tomó 3 veces a Elí para darse cuenta de lo que estaba pasando. But sometimes we can be like Eli's sons. Pero a veces podemos hacer como los hijos de Elí. We do not hear from God because we have closed our ears to God's word. Y a veces podemos ser como los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos a Dios porque hemos cerrado nuestros oídos a la palabra de Dios. And we are disobedient y somos desobedientes. You cannot expect to hear from God when you are covering up your ears. No puedes esperar a escuchar a Dios cuando estás tapando tus oídos. God wants to speak to us. Dios quiere hablarnos. But sometimes we don't hear very well. Pero a veces no oímos muy bien. And if you're in line today, si usted está escuchando en línea, or if you're here today, si usted está aquí hoy, I have a message for you. Tengo un mensaje para ti. A gospel message. Un mensaje del evangelio. God has spoken to us through Jesus. Dios nos ha hablado a través de Jesús. You see, the book of Hebrews says, in the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Oh, dice el libro de Hebreos. En el pasado Dios habló a nuestros antepasados por medio de los profetas muchas veces y de muchas maneras. Pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. So do you want to know God? ¿Quieres conocer a Dios? Do you want to know God? ¿Quieres conocer a Dios? Then look at Jesus. Mire a Jesús. Look at Jesus. Mire a Jesús. All the Old Testament prophets looked forward to Christ. Todos los profetas del Antiguo Testamento esperaban a Cristo. And all the scriptures are fulfilled in Him. Y todas las escrituras se cumplen en Él. When God sent Jesus, when God sent Jesus, it was as He said, can you hear me now? Can you hear me now? Cuando Dios envió a Jesús, cuando Dios envió a Jesús, fue como si dijera, ¿me puedes oír ahora? ¿Me puedes escuchar ahora? Let's pray, oremos. Father, thank you. Gracias, Padre. Everyone in the hallway, todos los que están en el pasillo pueden pasar adelante. You can come inside. Yeah. Father, as we observe you, mientras nosotros te observamos, Señor, as we observe what the Lord's Supper, mientras observamos la cena del Señor, this is a time, este es un momento where we are expressing, nosotros estamos expresando our love for Jesus, nuestro amor por Jesús. This is a good time. Es un buen momento to say, we love you, te amamos, Señor. We remember what you did for us. Nos acordamos que lo que tú hiciste por nosotros. And that day, en ese día, Jesus took the bread and used it to symbolize His body. Ese día Jesús tomó el pan y lo usó para simular su cuerpo. To teach His disciples
what he was about to do. Enseñar a los discípulos que él estaba a punto de hacer. His body was bruised and crushed for you and me. Su cuerpo fue molido y destrozado para ti y para mí. Then he took the cup, tomó la copa, and he used it to symbolize his blood. Lo usó para simular la sangre.